la mujer sufre cambios fisiológicos normales. Esto busca como objetivo preparar a la mujer para mantener al feto, al embrión durante los 9 meses. Entre los cambios fisiológicos que encontramos son el aumento de la secreción hormonal, un aumento de casi el 50% en el lóbulo anterior de la hipófisis, secretando más corticotropina, tirotropina. También tenemos cambios en el sistema circulatorio, que estos, precisamente si ven la imagen, aumenta el volumen de sangre, también el ritmo cardíaco, por ende el ritmo cardíaco, también el gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque en el último mes del embarazo, en la circulación materno y la placenta, entre la madre y la placenta pasan alrededor de 625 ml de sangre. Lo que reflejaría eso es 30-40% de un aumento del gasto cardíaco. Como les dije, la gráfica que está a la izquierda, esa, si ven cómo sube, desde la semana, me parece, 22, 24, ese es el volumen de sangre que aumenta en el último trimestre del embarazo. Igual 30-40%, 1 o 2 litros de sangre más, que son adaptaciones fisiológicas que tiene el cuerpo de la madre. Y vemos que la última carga, el punto máximo está al final de las 30, 36, 38 semanas para luego descender. Entonces vamos a definir una patología que es si ven el cuadrito de abajo, la preeclampsia, que es una causa de mortalidad materna muy importante. En el artículo que encontré, casi del 2 al 8% de embarazos cursan con preeclampsia, junto a los otros trastornos hipertensivos que les voy a nombrar, pero el principal sería este. Pásale, por favor. Ya. Una investigación de hipertensión en el embarazo. Estos 6 conceptos que están aquí, necesito que se los sepan bien. Ya. Entonces aquí empezamos. Ya. Para una investigación de la hipertensión en el embarazo debemos saber qué es una hipertensión gestacional. Bueno, esta aparece después de la 20 semana y pasa sin proteinuria con retorno normal después del embarazo. Esa sería la normal. La preeclampsia, en cambio, es una hipertensión arterial gestacional después de la 20 semana que cursa con proteinuria, está superior a 0.3 gramos en 24 horas. Una hipertensión crónica, esto quiere decir que esta hipertensión se puede detectar antes de la semana 20. Y esta obviamente va a persistir después del embarazo hasta 12 semanas. Una preeclampsia sobreañadida, es decir, una preeclampsia más una hipertensión crónica, es decir, a la paciente hipertensa que se embarazó, le sube más la presión por esta preeclampsia. Entonces, este cursa con proteinuria superior a 0.3, es lo mismo, pero con esta hipertensión crónica sobreañadida. Esta eclampsia es una preeclampsia más convulsiones, esta es la característica. Hay una frase que dice que estas convulsiones son como un rayo en un cielo despejado, porque no sabes cuándo te va, o esta madre, cuándo va a convulsionar. Bueno, esa es la característica más fundamental. También va a haber que alteraciones en la vista. No sé si les han dicho que estas mujeres ven como moscas o puntos negros. Bueno, eso les voy a explicar más después. Náuseas, vómito, baja de producción en la orina. Y el síndrome de HELP, este es un acrónimo. Básicamente la H es de hemólisis, la E es de enzimas hepáticas elevadas y las plaquetas bajas.
Esto es un poco de epidemiología. Vamos a ver que los trastornos hipertensivos en el Ecuador van a ser el 33,76% de muerte, causa de muerte materna a la 27 semana. Las otras son las hemorragias obstétricas y otras causas indirectas. Y tenemos eso está en el cuadro izquierdo. En el cuadro derecho tenemos un mapa donde se concentran eh, las provincias con más prevalencia de esta muerte materna, que son Guayas, Manabí y Pichincha. Pásale, por favor. Bueno, tenemos la clasificación del CIE-10, una hipertensión gestacional, una sin proteinuria, una preeclampsia leve, una hipertensión gestacional inducida por el embarazo, que cursa con proteinuria. Esta ya es una preeclampsia severa, preeclampsia no específica, y la eclampsia. Y también una hipertensión materna no específica. Pásale. Tenemos distintos factores de riesgo que caracterizan que pueden, obviamente, que aumentan el riesgo de sufrir preeclampsia, ya que es el primer embarazo, la nuliparidad, extremos de edades menores a 20 años y mayores a 45 años, ya haber cursado con una preeclampsia o eclampsia previa. Es interesante como un embarazo múltiple también entra dentro de un factor de riesgo para el desarrollo de preeclampsia, un historial familiar, enfermedades preexistentes, hipertensión, diabetes, síndrome de anticuerpo fosfolipídico, enfermedades autoinmunes, insuficiencia renal, genética paterna, y el último sería infecciones urinarias. Un poco de la etiología es un mal implante de la placenta, una falla en la invasión del trofoblasto, una formación anormal de los vasos uterinos, y como les dije, en la etiología el factor inmunológico no se adapta, es como si tuviera alergia al bebé, una mala adaptación materna a los cambios vasculares del embarazo. En los factores génicos, aquí encontré un polimorfismo en personas de afrodescendientes que les predisponían a una eclampsia. Ya les voy a hablar más. Y el cuadro de al lado es básicamente la fisiopatología. Tenemos todos los factores de riesgo, factores genéticos, la edad, todo lo que les nombré hace un ratito, la fetuina, perdón, es que está la fetuina A, que básicamente inhibe lo que es un receptor tirosincinasa importante para la migración del trofoblasto invasión y migración del trofoblasto en lo que es el útero, para que tenga intercambio entre materno y feto, para que establezca un buen intercambio materno-fetal, una buena intercambio de sangre. Bueno, tenemos las infecciones también, parvovirus, HPV, clamidia pneumoniae, que pueden interferir, así como el estrés oxidativo, la vía Notch2. En esta de la vía Notch2 es una vía de señalización que básicamente lo que hace se encarga de la remodelación vascular y de la invasión del trofoblasto, así como la reducción del diámetro vascular. Y en ratones se probó que si tú bloqueas esta vía, puedes inducir a síntomas similares a la preeclampsia, pero en ratones. Todos estos van a ir a una vía común, que es una mala invasión del trofoblasto, una defectuosa vascularización, porque para que se establezca una buena circulación materno-fetal, el trofoblasto invade. No sé si le puedes pasar la siguiente.
no está. Sí, ahí me falta una diapo. Bueno, regrésale nomás. Invade y cambia las arterias bueno, en forma de espiral y les hace un poco más anchas para que haya menos esfuerzo al pasar y eso sea como sea facilitado. Bueno, todo esto va a una disfunción placentaria. En este caso, lo que la placenta hace al no tener una buena circulación, eh, libera lo que es son factores antiangiogénicos. Libera factores antiangiogénicos, antiangiogénesis, eh, porque está sufriendo de hipopsia. Esta preeclampsia, al sufrir, espérenme, ya. Si la placenta sufre de hipopsia, al bebé no le llega sangre. Entonces, vamos a tener algunos riesgos, como muerte intrauterina, eh, un parto prematuro, tal vez un retraso en el crecimiento, que también se ve asociado a esta disfunción en la circulación. Tenemos citoquinas proinflamatorias como la interleucina 6, me parece, y al factor de necrosis tumoral. Tenemos cambios vasculares. Estas citoquinas proinflamatorias lo que van a hacer, van a provocar como ven abajo, van a provocar una disfunción en el endotel. Ahí también podemos a la isquemia placentaria y al estrés oxidativo, que es la acumulación de peroxinitritos en el retículo endoplasmático. Y acá abajo tenemos los efectos, una disminución en la angiogénesis, una disminución en el factor de crecimiento de la placenta, una disminución en el factor de crecimiento endotelial vascular, una disminución en el óxido nítrico, que como ya habíamos comentado antes es un potente vasodilatador, y una disminución en la era hemo, hemoxigenasa 1, también involucrada en este proceso de la respuesta al estrés oxidativo. En cambio, por el otro lado, tenemos que esta disfunción endotelial, ya estamos en el penúltimo cuadro, va a dar todo lo que es la proteinuria, daño en el podocito, porque hay que, a ver, ¿cómo le explico esta parte? A ver. En la parte autoinmune, a ver, empieza a haber acumulación de proteínas en la membrana, entonces esta membrana se ensancha. Y eso explicaría el daño en el podocito. Es que no tengo la imagen, déjenme ver. No le puse la imagen, pero es básicamente un podocito. En el podocito el capilar fenestrado, al haber esto, no se ensancha y ya no permite este intercambio. Y bueno, esto daría como resultado todas las manifestaciones clínicas que están en la siguiente diapositiva. Pásale. Las manifestaciones clínicas que podemos tener, pues la hipertensión, la proteinuria, el edema que no es significativo porque, bueno, sí es significativo, pero la mayoría de embarazadas, si es que están mucho tiempo sentadas, se les empieza a hinchar las piernas, los brazos. Esto es un poco más grave cuando hay esta hipertensión. Por eso, con esta proteinuria ya pensamos que toca buscar, hay que evaluar función renal, función hepática. Les dije en el síndrome de Helps, proteínas hepáticas elevadas, las alteraciones visuales, como ya les dije, estos como mosquitas que ven, estas manchas negras,
que no es normal, y una trombocitopenia. Además del zumbido en el oído, la voz, la visión borrosa, el dolor, los dolores de cabeza. Pásale. Miren, aquí está, aquí está. Si ven, ahí está la invasión incompleta a la derecha. Ahí está. Como debería ser, está en el lado izquierdo y como no es. Hay una transformación de los capilares, de esos capilares. Bueno, eso solo es para... Los criterios diagnósticos serían la presión arterial mayor a 100, 140/90. Es importante saber que estas se toman a 4 horas si es que tiene. Pues hay que ver la semana y después ver si es normal. O sea, si es que en el tratamiento les voy a decir. Ya. Después, si es que es mayor a 160, mayor a 160, 110, ahí deben actuar de inmediato porque vaya, si les dije que en la eclampsia había convulsiones, después de las convulsiones viene el coma y eso no es muy bonito que digamos. Bueno, entonces tenemos el segundo criterio, que si tiene de 160 a 110 milímetros de mercurio, la hipertensión debe ser confirmada en ese rato y debe empezar tratamiento. Bueno, la proteinuria debe ser mayor a 300 miligramos en orina de 24 horas y se debe ver este cociente entre proteína y creatinina que sea mayor a 0.3. Bueno, la trombocitopenia es un recuento de plaquetas menor a 100.000, una insuficiencia renal, que la creatinina sérica sea mayor a 1.1 miligramos por decilitro, y el deterioro de la función hepática con hallando transaminasas hepáticas séricas elevadas al doble de eso, además del edema pulmonar y los síntomas visuales y cerebrales, como son las convulsiones y el coma. Pásale. Bueno, en el tratamiento se prefiere metildopa, labetalol, nicardipino. Todos estos deben ser intravenosa porque no puede ser oral porque deben actuar. Aquí está, abajo les dice, solo les puse uno de la forma de dar. Dice dosis repetidas de nifedipino, hidralicina intravenosa cada 10, cada 15, 30 minutos. Lo que no puedes dar es un IECA, es un ARA2, es un inhibidor de la renina porque puede repercutir en lo que es el feto. Bueno, tenemos, antes de concluir la anterior, para regresarle, un estudio francés dice que de todas las 6 que les dije al inicio, la preeclampsia es la que más prevalece entre todas esas. Ya, ahora sí, pásale. Tenemos la hipertensión en la etnia negra. Estos hay que saber que existe por ser afrodescendiente, es decir, un descendiente de alguien que nació en África, un afrodescendiente, existe una prevalencia de hipertensión en estos, en el cual el inicio es temprano, las manifestaciones son subclínicas, es decir, el paciente no siente nada, pero tiene una hipertensión. Eh, eh, esta hipertensión obviamente va a causar daño a nivel de órganos diana, como son el daños cardiovasculares y renales, como la hipertensión. La población en el Ecuador es del 7
ahí está, 100.2% de lo que se representaría. Puedes pasarle. Lo que representaría más o menos 1 millón de personas de pueblo ecuatoriano que es afrodescendiente. La mayoría de estos están ubicados en lo que es Esmeraldas, Guayas y Quito. Y si quieren ver las 15 ciudades del país con más afro ecuatorianos, que son Guayaquil, Quito, Tuvirán, San Lorenzo, Manta, Quevedo y Barra. Pásale. Si bien no hay un tratamiento óptimo para estos afrodescendientes, la JNS 8 recomienda dar diuréticos tiacídicos y BCCs, bloqueantes de canales de calcio, y bloqueantes de canales de calcio, los dos. Porque en estudios se ha demostrado que los demás antihipertensivos no hacen efecto o tienen muy poca absorción. Es interesante porque encontré un cuadrito que explicaba un poco la patogénesis de en esta etnia, que decía que ellos tenían más sensibilidad a la sal, tenían la presencia de microalbuminuria, tenían una disminución en la renina y tenían niveles elevados de aldosterona. Obviamente, no sé si te va a explicar. Bueno, entonces guardan más con la aldosterona, sí. Retiene sal, si se retiene sal, se retiene líquido y sube la presión. Bueno, pásale de aquí. Aparte de tener 3 veces mayor de prevalencia que una persona de etnia blanca, es muy importante que saber que estas personas mueren de infartos de ACV, accidente cerebrovascular, por lo que un diagnóstico oportuno es muy importante. Bueno, y aquí tenemos el cuadrito que saqué, donde se dan estos, básicamente los diuréticos tiacídicos y la ADC. Aparte, ellos tenían un 51, me parece un 51% de prevalencia de obesidad, además de la carga genética que a las mujeres de esta raza, de esta etnia, perdón, les dan para un desarrollo de una eclampsia. Como podemos encontrar, ahí está el diltiazem, ahí está la hidroclorotiazida. El tratamiento sería multifactorial, modificación en cambio de vida, dejar alcohol, hacer ejercicio, dejar el cigarrillo. Esas son las recomendaciones que te da la JNS8. Iniciar el tratamiento, cuando sea menor a 140/90. Igual como para diabéticos. Ajá. Déjame ver si tengo otra. No. Bueno, en cuanto a la hipertensión en ancianos, sabemos que la hipertensión arterial es una enfermedad crónica caracterizada por el incremento continuo de las cifras de la presión sanguínea en las arterias. Esta hipertensión es una enfermedad de causa múltiple que va a producir daño vascular sistémico e incrementa la morbilidad y mortalidad de diversas enfermedades cardiovasculares. Este afecta a más del 50% de los pacientes mayores de 60 años. La presión arterial sistólica es mayor o igual a 140 milímetros de mercurio. La presión arterial diastólica puede ser menor de 90 milímetros de mercurio.
Algunas características clínicas de la hipertensión en la edad avanzada. Tenemos que este es un grupo poblacional de 60 años o más que se caracteriza por su aumento progresivo y por la prevalencia elevada de la hipertensión arterial. Aquí la hipertensión arterial sistólica aislada es la que tiene mayor frecuencia en este grupo poblacional. Aquí el aumento de la presión arterial sistólica también se va a asociar a resultados de adversos, con resultados adversos que incluyen un ataque cerebrovascular, enfermedad cardiovascular e incluso la muerte. Aquí estos pacientes de edad avanzada, el deterioro de los vasos sanguíneos también puede conducir a enfermedades cardiovasculares, como les había mencionado, y los mecanismos subyacentes al endotelio, también al músculo liso vascular, la disfunción de la matriz extracelular relacionados con la edad son causados por el estrés oxidativo, la reducción del óxido nítrico o su aumento o eliminación, el desequilibrio de la relación vasoconstrictor-vasodilatador, el grado del ambiente proinflamatorio, la angiogénesis alterada y también la senescencia celular endotelial. Bueno, en cuanto a su fisiopatología, sabemos que los cambios asociados al envejecimiento favorecen a la elevación de las cifras de la presión arterial. Estos son muy numerosos y también tienen que ver con modificaciones fisiológicas a las que se ve sometido nuestro organismo cuando se da el proceso de envejecimiento. También influyen factores vinculados a la vida de cada individuo, es decir, a la dieta seguida a lo largo de su vida, a la ingesta habitual de la sal o presencia o no de algún hábito alcohólico, el grado de la actividad física o el control de peso. Aquí el mecanismo que origina progresivo aumenta la presión arterial. Con la edad es la pérdida de la elasticidad, la distensibilidad de las grandes arterias, con un aumento en su rigidez y su elevación en la resistencia vascular periférica. Bueno, normalmente el endotelio y la pared vascular se mantienen fisiológicamente y tienen un balance entre los factores relajantes, es decir, el óxido nítrico y la prostaciclina, y los constrictores como la endotelina y la angiotensina 2 siguen interviniendo en la regulación del tono vascular. Pero ¿qué pasa en el envejecimiento? Esto se va a acompañar con modificaciones de respuestas vasculares dependientes del endotelio, causadas fundamentalmente por el deterioro del sistema del óxido nítrico. Aquí el endotelio dañado por la hipertensión o la arteriosclerosis dará lugar a secreción de factores relajantes y antiagregantes plaquetarios, y esto va a favorecer a la vasoconstricción e incremento de la resistencia vascular periférica. Igual, la secreción endotelial de ciertas sustancias como la interleucina también favorecerán a la formación de la matriz de colágeno en la pared arterial, con un incremento a su vez de la resistencia vascular. Aquí el papel del sistema renina-angiotensina-aldosterona en la hipertensión del anciano es menos relevante que en el joven, debido a que durante el proceso del envejecimiento se va a producir una disminución de la actividad de la renina plasmática. Al igual se ha visto que en el anciano se produce una disminución en la sensibilidad de los barroreceptores, y también esto explicaría una mayor tendencia a la hipotensión ortostática en estos pacientes. En cuanto al diagnóstico, tenemos que el diagnóstico de la hipertensión arterial en el adulto mayor sigue los mismos lineamientos que en un adulto joven, es decir, se debe realizar al menos 3 tomas de la presión arterial en condiciones adecuadas y visitas realizadas en diferentes días, considerando el brazo con la presión arterial más elevada. En el caso de que la medición muestre una presión arterial elevada, esta deberá ser confirmada. Debe evaluarse también la presión arterial luego de 3 minutos de permanecer en posición de pie para descartar la hipotensión ortostática, que igual es muy frecuente en este grupo, debido a la rigidez de las arterias. Y también tenemos que, aquí tenemos que, algunos otros aspectos. Tenemos que la prevalencia de la hipotensión ortostática aumenta con la edad, por lo que esto se debe descartar en la primera aproximación diagnóstica y periódicamente después. Limitar el uso de determinados fármacos como los alfa bloqueantes. También presentan mayor riesgo cardiovascular. Es más frecuente encontrar trastornos clínicos asociados, función renal disminuida y otras enfermedades concomitantes. Igual es muy frecuente encontrar que estos pacientes sean polifarmacia, o sea, que tomen muchos medicamentos. Igual las indicaciones de la monitorización ambulatoria de la presión arterial ayudan a asegurar que
al diagnóstico de la hipertensión y también a descartar la hipertensión de bata blanca y así evitar un tratamiento excesivo. En cuanto al tratamiento, tenemos el tratamiento no farmacológico y el farmacológico. Bueno, primero se le recomienda al paciente que la reducción de sodio, debido a que este sodio juega un papel fundamental en la fisiopatología de la hipertensión, particularmente en los adultos mayores. Una dieta alta en sal promueve a cambios fibróticos en las células musculares lisas y lo que va a inducir a la síntesis de colágeno, lo que resulta en la acumulación de las paredes arteriales, disminuyendo así la elasticidad con el paso del tiempo, que es una característica de la hipertensión sistólica aislada. También la disminución de la función renal asociada con la edad también predispone a que los adultos mayores retengan sodio, lo que contribuye a incrementar el volumen. Por lo tanto, es muy importante tener la dieta baja en sodio, ya que va a promover varios beneficios en este grupo de pacientes al disminuir el volumen sanguíneo y también favorecer mayor disminución en la presión arterial en comparación con los adultos jóvenes. También se le recomienda una alimentación. La dieta debe ser rica en vegetales y frutas y baja en carbohidratos y proteínas, conocido como dieta DASH. Para la salud cardiovascular, ya que varios estudios habían observado la disminución de 10 milímetros de mercurio en las personas hipertensas. Pero, sin embargo, debemos tomar en cuenta que algunos mayores deben tenerse consideraciones particulares para recomendar la modificación de la dieta y la restricción de alimentos, por lo que es importante recomendar un experto en nutrición y él sea el encargado en que evalúe el estado nutricional del adulto mayor. También realizar la reducción de peso y actividad física. También tiene ciertas particularidades, ya que algunos adultos mayores tienen problemáticas propias, como sería la limitación de la movilidad y entre otros, por lo que igual es importante que un profesional sea capaz el profesional sea capaz de otorgar supervise la prescripción de la actividad física y que él sea el acompañante cuando el paciente realiza la actividad física y el control de la disminución de peso. En cuanto al tratamiento farmacológico, el beneficio absoluto del tratamiento antihipertensivo en el paciente de edad avanzada es superior al obtenido en más jóvenes. Este se basará en modificaciones, primeramente, como les dije, en el estilo de vida, y el tratamiento farmacológico se inicia con mínimas dosis del fármaco y se va aumentando en dosis que se harán muy lentamente. Las tiazidas a dosis bajas medias y las calcioantagonistas dihidropyridínicos son indicadores especialmente establecidos en la presión arterial sistólica aislada. Igual cualquier tipo de fármaco antihipertensivo puede ser útil, pero siempre se debe vigilar los efectos metabólicos, la precaución de los betabloqueantes en pacientes mayores a 75 años y si existe alguna clínica patológica vascular aterosclerótica asociada, solicitar el control de la creatinina y de potasio semanas después de iniciar el tratamiento con un IECA o un ARA2. En cambio, la hipertensión en la diabetes es un factor de riesgo igual para desarrollar complicaciones cardiovasculares, tanto macrovasculares como la cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, enfermedad cerebrovascular y arteriopatía periférica, también como las microvasculares, como la nefropatía, retinopatía y neuropatía. La hipertensión se puede encontrar tanto en la diabetes tipo 1 y tipo 2, pero es más prevalente en la diabetes tipo 2, ya que la hiperinsulinemia exógena de la diabetes tipo 1 y la endógena en la diabetes tipo 2 son la causa de la hipertensión, ya que el exceso de insulina es producida por varios mecanismos, entre ellos se encuentra el aumento del tono simpático, retención de sodio, y ambos son inducidos por la insulina. Los pacientes diabéticos presentan mayor prevalencia de hipertensión arterial sistólica aislada debido a los trastornos disautónomos. La diabetes se asocia con un elevado riesgo de enfermedad cardiovascular y la principal causada de insuficiencia renal que termina en ceguera y amputación no traumática.
Igual la prevalencia de hipertrofia ventricular izquierda es del 72% en presencia de diabetes e hipertensión. Bueno, tenemos que son múltiples los factores que influyen de manera simultánea en el desarrollo de la hipertensión en pacientes diabéticos. Además de la presencia de nefropatía, los factores fundamentales que condicionan a una elevación de la presión arterial se relacionan en dos aspectos. Uno en el aumento del volumen extracelular y un incremento de la resistencia vascular periférica. Sobre el primero van a actuar los efectos derivados del hiperinsulinismo y la hiperglucemia. Y sobre el segundo actuarán los derivados de la activación simpática y también la rigidez de las arterias. Bueno, el desarrollo de la nefropatía diabética es un factor adictivo a la génesis de la hipertensión arterial, debido a las alteraciones hemodinámicas, metabólicas que se acompañan en la diabetes. Derivan un incremento de la presión intraglomerular que condicionan una proliferación de la matriz con un incremento del grosor de la pared del capilar y la consiguiente esclerosis glomerular que caracterizan a esta nefropatía diabética. En cambio, la hiperinsulinemia, ya sea por resistencia a la insulina o por su administración exógena, favorecen al incremento de la presión arterial mediante la actividad del sistema nervioso simpático y favorecen a la retención de sodio. En cuanto a la retención de sodio y la expansión del volumen, en la hipertensión se asocia un incremento de sodio corporal total, ya que la hiperfiltración y las primeras fases de nefropatía, la hiperglucemia, por un mecanismo insulino dependiente, actúan sobre el túbulo proximal renal, producen un incremento en la reabsorción del sodio. Entonces, esta sobrecarga salina incrementa la presión arterial y el incremento de la reactividad vascular y la rigidez de las arterias. La hiperglucemia mantenida puede aquí contribuir al incremento de la rigidez arterial, favoreciendo una serie de cambios vasculares. A todo esto se le añade el estado de vasoconstricción, incrementando en la arteriosclerosis acelerada, que es característica de la vasculatura diabética. En este estado de rigidez vascular contribuyen a que predomine el componente sistólico o presión arterial sistólica en la presión arterial. Bueno, esto es importante tener que el control de la presión arterial aquí juega un papel fundamental, no solamente para prevenir las complicaciones propias de la hipertensión, sino también para prevenir la progresión, incluso la aparición de nefropatía diabética. Aquí el objetivo es que el paciente tenga una presión de 130/80 para los pacientes diabéticos, e incluso también es más exigente es 125/75 para pacientes diabéticos con proteinuria. Primeramente se inician las medidas higienodietéticas y cambios en el estilo de vida de manera aislada o simultánea con el tratamiento farmacológico. Se debe evitar el hábito del tabaco, exceso de peso, ejercicio físico regular y aquí tenemos el tratamiento antihipertensivo en el paciente diabético. Primeramente, igual se le recomienda cambios en el estilo de vida. A los pacientes ya con diabetes tipo 2, normoalbuminúricos o nefropatía diabética incipiente, se debería ser tratados con IECA. Algunos pacientes con diabetes tipo 2 y nefropatía diabética ya establecida son tratados con ARA2. Cuando el control es insuficiente, se le añade un diurético. Y por último, también se puede situarse los calcioantagonistas o los beta-bloqueantes cardioselectivos. Y para conseguir este objetivo, la mayoría de los pacientes necesitan a veces 2 o más antihipertensivos, fármacos antihipertensivos. Gracias. Bien, chicos, este tema es muy interesante. Veamos qué complementamos en el foro sobre este tema. Nos vemos en la clase en el día lunes. Chao, chicos. Gracias, Doug. Hasta luego.
Hasta luego, hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.